Bendecido sábado y feliz año nuevo. Bienvenidos otra vez a Estudiamos Juntos con John en el año 2025. Hoy quiero hacer algo diferente para empezar este año. Quiero empezar con una presentación sobre un tema que tiene mucha importancia en nuestras vidas y que a lo largo de este año me gustaría tenerlo en fondo. Esto que voy a presentar hoy no es mío, pero lo traducí porque creo que es tan importante y como dije, cuando empecé este canal, quiero también traer algunas cosas del mundo inglés a la comunidad hispana. Para esos que saben inglés, le pongo el enlace directo al video original en la descripción, pero también les recomiendo a esos que entiendan el inglés que vean ese video, ya que es el original. Para esos que no entienden inglés, no se preocupen, porque voy a estar tocando el 99% de lo que se dijo allí y lo voy a hacer lo más igual posible. Pero pueden usar ese enlace para compartirlo a los que sí hablan inglés. No estoy aquí para quitarle a nadie su trabajo y lo que han hecho, pero sí estoy aquí para compartirlos a esos que no tienen acceso a ellos o a ese idioma, por ejemplo. Vamos entonces a orar aquí para poder entrar en este estudio que vamos a presentar hoy. Gracias Dios por este día que estamos teniendo, gracias por este año nuevo y este bendecido sábado. Te pido que tú estés con cada uno de nosotros y en particular te pido por mí que pueda presentar esto lo más posible, lo mejor posible y que se pueda entender y que pueda ser algo que toque a cada uno de nosotros, igual como me tocó a mí. Te pido que tu espíritu esté en mí para que pueda yo presentarlo a los que van a oír este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Hoy yo quiero examinar una frase muy popular en la Biblia, uno que a lo mejor se use mucho. Esa frase es el reino de Dios. ¿Está tu concepto sobre el reino de Dios en armonía con lo que Jesús enseñó sobre el reino de Dios? Nuestro entendimiento sobre ese tema, el reino de Dios, tiene un impacto muy profundo en nuestras vidas espirituales. Esto es revelante porque Jesús lo mencionó. Y miremos lo siguiente, en Mateos capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es exactamente el evangelio del reino que será predicado a todo el mundo? ¿Qué es lo que Jesús habló sobre este reino? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Qué es el reino o de quién es este reino? Y por último, ¿estamos en el reino o estaremos en el reino? Y esas son las preguntas que vamos a tratar de cubrir en este estudio. Jesús habla muchas veces, como vemos en los evangelios, sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Es el evangelio, o como se define la palabra, las buenas noticias del reino que hay que predicar. Este reino, cual Jesús habló bastante, es el reino de Dios que estaba por llegar. Ese evangelio del reino que iba a llegar tenía que ser predicado a todo el mundo antes que llegue el fin. Entonces, ¿cuál es este evangelio? ¿Cómo lo entendemos? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Lo estamos predicando o no? Todo tiene que ver cómo lo entendemos. ¿Estamos en el reino o estamos esperando por el reino? ¿Qué es este reino a quien Jesús se refería? Este es el reino de Dios. La Biblia lo pone de dos formas, pero las dos formas son las mismas cosas. Miremos lo que Jesús dijo sobre el reino de cual vamos a hablar. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos lo escribe de esta forma en capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Vemos aquí que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Es más, vemos en Marcos 1, versículo 14, que cuando Jesús predicaba sobre el reino de Dios que se había acercado, esto es el evangelio del reino que leímos en el versículo introductorio que se debía predicar antes que el fin llegara. Muchos claman predicar este evangelio sobre el reino, pero en sí lo están predicando. Veremos mientras continuamos. Cuando Jesús empezó a predicar el reino de Dios, ¿qué fue lo que dijo sobre el reino de Dios? No fue el primero de predicarlo, pero dijo que el reino de Dios se había acercado.
En otras palabras, estaba cerca, pero no estaba ahí todavía. Entonces, para estar en el mismo fundamento, tenemos que definir o entender exactamente qué es el reino de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 2, nos dice sobre Jesús que dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vemos aquí cuando Jesús le enseñó a los discípulos cómo orar, le dijo que oren para que el reino venga. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la expectación de esto? ¿Que el reino venga cuando oramos o pedimos por esto? ¿Es que Jesús venga rápido para que todos podamos ir a casa y estar en el reino? ¿O significa otra cosa? Algunos dicen que el reino de Dios es la iglesia o pudiera tener que ver con el milenio. Otros que el reino de Dios es el cielo o la ciudad santa. ¿Qué es lo que significa el reino de Dios y qué es lo que Jesús enseñó cuando pedimos por el reino de Dios? La respuesta está en el mismo versículo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios siendo cumplida, igual como su voluntad es cumplida en el cielo, que también sea cumplida en la tierra. El reino de Dios es la voluntad de Dios siendo cumplida. Quiero explorar este concepto mirando en la Biblia una ilustración contrastante. Es una ilustración contrastante que una nación tuvo. Esto es la nación judea. 2000 años atrás, el concepto de los judíos sobre el reino de Dios tenía que ver con un reino nacional. Era la restauración de la nación de Israel, donde su gloria iba a ser restaurada y los romanos iban a ser echados. Este era el entendimiento, la expectación, donde Israel iba a ser exaltado como el reino de Dios, donde el Mesías se iba a sentar y reinar en el templo en Jerusalén. Este era el caso y lo sabemos por lo que los discípulos le preguntaron a Jesús. Vemos en Hechos capítulo 1, versículo 6, donde dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto aquí nos enseña el concepto que el pueblo judío tenía sobre el reino de Dios. Ya Jesús vino, murió y ahora está vivo y había regresado. Pero ahora le preguntan si va a restaurar el reino de Israel como el reino de Dios. Estaban ellos en posiciones privilegiadas. Eran los 12 discípulos de Jesús. Y ahora es el tiempo en donde el reino sería establecido y ellos tendrían posiciones altas bajo el reino de Jesús. ¿Quién iba a sentarse más cerca a Jesús? Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 35 a 37, donde vemos esta conversación. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestros, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos en uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y en Mateos capítulo 20, versículo 21 tenemos lo siguiente. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta era el entendimiento o mal entendimiento sobre el reino de Dios. Esperaban que Jesús ahora estableciera un reino aquí en la tierra y ellos estarían en posiciones elevadas. ¿Dónde ustedes creen que los discípulos aprendieron sobre este concepto del reino? Ellos lo aprendieron de las lecciones de las escuelas sabáticas que se daban en el templo. Lo aprendieron de los doctores, los teólogos, rabinos y fariseos de su tiempo que tenían estas ideas y por eso esta idea era prevalente en Israel. Fue por esta razón que Jesús fue crucificado porque no cumplió con sus expectaciones y otras cosas. Esto no era la misión de Cristo porque Él no la hizo cuando estaba aquí en la tierra. Los fariseos estaban interesados en un Mesías que iba a establecer la gloria de la nación a ellos. Este era el reino que ellos querían. El reino que Cristo predicaba, esto a ellos no les interesaba. ¿Qué era este reino de Cristo? Esto es lo que debemos saber. Hay un gran malentendimiento sobre el reino de Dios y la predicación sobre el reino de Dios. Israel en el Antiguo Testamento era un reino físico y representación externa del reino de Dios. Si se recuerdan, Israel era reinado por Dios.
Dios era el rey hasta el tiempo que pidieron por un rey humano. Primera Samuel capítulo 8 versículo 4 al 7 nos dice lo siguiente. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios era el rey de Israel y le dijo a Samuel que al que estaban rechazando era a Dios como el rey de ellos. Israel era una representación, un tipo, una figura del reino de Dios. No era el reino de Dios en sí, pero una figura de él. Aunque tenía sus deficiencias, era una figura de lo que iba a venir. Israel fallaba una y otra vez. Recordemos el famoso último sermón de Esteban antes que lo mataron. Él explicó cómo Israel por 40 años adoraban a todo tipo de dioses ídolos falsos. Y después por las edades de los reyes de Israel, una y otra vez se ve la infidelidad de Israel. Esto en verdad no representaba el intento de Dios que un día sería realizado. Pero vemos que Jesús vino y predicó que el tiempo del reino estaba cerca. El tiempo del reino de Dios estaba cerca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver o se trata el reino de Dios? El reino de Dios tiene que ver con gobernación. Aquí, Pablo nos dice lo que dice el Padre en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este versículo tiene mucho más de lo que muchos pueden pensar. Aquí el Padre está hablando al Hijo y del cetro de su reino. Ahí está esta palabra otra vez, reino. Ahora pregunto, ¿qué es un cetro? El cetro es un símbolo del gobierno de un rey. Hay una famosa historia de la Biblia que tiene un cetro presentado en ella. Es la historia de la reina Esther y se le presentó antes el rey sin permiso. Vemos en la historia lo siguiente. Esther capítulo 4, versículo 10 al 12 nos dice, entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron Mardoqueo las palabras de Esther. Vemos entonces en el próximo capítulo 5, versículos 1 al 2, que aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. El rey tenía un cetro y el cetro representaba el gobierno del rey y la autoridad del rey. Si el rey apuntaba, el cetro era un símbolo de favor y no morías. Regresando otra vez a Hebreos capítulo 1, versículo 8, mas el Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué tipo de reino es este? Es un reino de equidad, o mejor dicho, es un reino de justicia. Cuando oramos la oración de Jesús, estamos orando para que el reino de Dios venga. ¿Qué exactamente estamos tratando de decir con esto? ¿Qué es este reino ya que estamos pidiendo que venga? El reino de Dios es simplemente el gobierno y autoridad de Dios. Esto es el reino de Dios, la soberanía de Dios. El reino de Dios no es un lugar, pero su propio gobierno sobre cualquier lugar. Y por lo tanto,
En el cielo donde Dios reina es parte del reino de Dios. Es el cetro de justicia. Ahora, aquí se está hablando del Hijo de Dios. El reino de Cristo es el reino de Dios. La autoridad de Cristo es la autoridad de Dios. Recuerden lo que Jesús dijo. En Juan 14, versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos el Padre? Las palabras que Jesús habló no eran las suyas, sino las de su Padre. Continúa el versículo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo está autorizado por el Padre. Él dijo que vino en el nombre del Padre. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre. En otras palabras, el reino de Cristo, el cetro de su reino, es en verdad el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Para que se entienda mejor, la forma en que Dios gobierna es por medio de su Hijo. Viendo todo esto, la verdad sobre el Padre y su Hijo es bien vital para poder entender sobre el reino de Dios, qué es y qué significa. Por lo tanto, nuestro lugar, cómo oramos, nuestra experiencia y lo que predicamos está todo vinculado con esta verdad. Si tenemos una pieza equivocada, terminaremos como los judíos o los discípulos, mal interpretando el reino. Nosotros no queremos malinterpretar el reino de Dios durante este tiempo de la historia de la tierra. El gobierno de Dios es a través de su Hijo y el reino de Dios es su gobierno sobre cualquier lugar o cosa. Es el gobierno y autoridad de Dios. Por esta razón, el Padre le dice a su Hijo, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. El reino de Dios no es un grupo de personas y tampoco una nación. El reino de Dios tampoco es una denominación. El reino de Dios es el gobierno y autoridad de Dios, donde sea que pueda ser. Es simplemente dicho así, el gobierno del Rey Jesús, el único Hijo engendrado de Dios. Ahora espero que podamos ver lo que significa al orar, venga tu reino. Muchos de nosotros hemos pensado que significa que estamos orando por el cielo o que Jesús venga más rápido. Espero que ahora entiendan un poco mejor lo que significa cuando Jesús dijo que oren, venga tu reino. Estamos orando que el gobierno y la autoridad de Cristo, ese cetro justo, esté aquí ahora y no en un futuro que estamos esperando. El reino de Dios está asociado con el gobierno de Cristo, cual es, hágase tu voluntad. La razón que el cielo es a menudo sinónimo con el reino de Dios es porque es ahí que la voluntad de Dios se lleva a cabo. El reino de Dios está ahí y por esto asociamos el cielo con el reino. Pero el reino de Dios es lo que constituye su reino, no es un lugar en particular. Cuando oramos la oración, hágase tu voluntad, estamos orando por esa autoridad de Cristo aquí y ahora, como en el cielo, igual en la tierra. Espero que podamos estar entendiendo mejor en sí lo que es el reino de Dios. Hay mucho malentendimiento sobre esto. Es por esta razón que Nicodemos no entendió las palabras de Jesús. ¿Por qué es que él no entendió las palabras de Jesús? Es porque él tenía conceptos erróneos del reino de Dios. Su concepto de reino de Dios tenía que ver con todos los hijos de Abraham que estaban ya en el reino de Dios, la nación privilegiada de Israel. Y él tenía un asiento delantero porque era fariseo. Él hacía todo lo que Dios quería, diezmaba hasta lo más pequeño, ayunaba 2 veces por semana, hacía todo lo que Dios quería. Si hubiera alguien que se merecía un lugar en el reino de Dios, Nicodemo debería estar ahí. Entonces, ¿qué es esto del reino de Dios y un proceso misterioso como si estaba implicando que Nicodemo necesitaba pasar por este proceso para estar en el reino de Dios? Esto no le hacía ningún sentido a él. La pregunta que hago es, ¿estaba Jesús hablándole a Nicodemo sobre entrando al cielo? Por lo general, esto es lo que pensamos. Muchas personas creen que si un día queremos entrar al cielo,
tenemos que ser renacidos de agua y el Espíritu. Pero esto no es así si entendemos el verdadero significado bíblico del reino de Dios. Lo que Jesús estaba hablando era de entrar en el gobierno de Dios, la autoridad y la voluntad de Dios siendo llevadas a cabo en tu propia vida, el reinado del justo Jesús, el Hijo de Dios. Esto es lo que es necesario, ser nacidos del agua y del Espíritu. El reino de Dios es donde Dios tiene dominio y Dios gobierna y reina por medio de su Hijo. Te hago esta pregunta. ¿Estaba Nicodemos en el reino de Dios cuando Jesús tuvo esta conversación con él? Y la respuesta es que no lo estaba. Por esta razón fue un shock para él porque él pensó que sí lo estaba. Y aquí está el problema. Podemos creer que estamos en el reino de Dios. Podemos estar esperando un día para entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Por qué es que Nicodemo no estaba en el reino de Dios? La razón es porque el reino de Dios estaba cerca, que era lo que Jesús predicaba. Estaba a punto de estar aquí, pero aún no estaba aquí en ese momento. Vamos a ponerlo de esta forma. No era solamente sobre Nicodemo. ¿Qué de nosotros? ¿Somos nosotros nacidos en el reino de Dios o afuera del reino de Dios? La respuesta es bien clara. Nosotros somos nacidos afuera del reino de Dios. Nuestro primer nacimiento no nos da entrada al reino de Dios. Piénsalo en la definición que vimos de Hebreos. Aquí está de nuevo para recordar. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nosotros nacemos afuera del gobierno y el reino del Rey justo. Alguien más o algo más está gobernando en nuestro primer nacimiento. ¿Qué es lo que gobierna? El yo, el pecado, Satanás. Nacemos carnales, vendidos bajo el pecado. Esa no es la autoridad y el gobierno de Dios. La voluntad de Dios no es lo que reina en nosotros cuando nacemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos nacer de nuevo y solo entonces podemos entrar o ver el reino de Dios. Este es nuestro problema. Nacemos afuera del reino de Dios. El nuevo nacimiento es la solución. Por lo tanto, estamos en el mismo peligro que Nicodemo cuando mal entendemos el reino de Dios. ¿Entendemos lo que estamos diciendo cuando oramos? Otra vez, todo depende cómo definamos las cosas. Ya vimos lo que el reino es. Ahora vamos a ver un poco más de cerca cuándo es porque Jesús predicó que estaba cerca. ¿Cuándo es el reino de Dios? El enfoque de Juan el Bautista, de Jesús y los discípulos cuando los mandó a predicar fue que el reino estaba cerca. El reino de Dios estaba cerca porque la misión de Cristo era una de restauración. El reino estaba perdido. En otras palabras, el gobierno de Dios se perdió de esta tierra cuando Adán decidió dejar el reino y gobierno de Dios y unirse al enemigo. Eso fue lo que pasó. Adán separó la tierra del reino de Dios o del gobierno de Dios. Alguien más tomó el gobierno, el pecado y Satanás. La misión de restauración de Cristo fue restaurar el reino de Dios o restaurar el gobierno y la autoridad de Dios. No para una nación física solamente, sino donde Dios verdaderamente gobierna. Y vamos a ver dónde también, pero el tiempo es importante. El reino fue perdido, pero Cristo vino a recuperarlo. El reino está cerca. ¿Es posible saber el tiempo exacto de la llegada del reino de Dios que predicó Jesús? Hay que saberlo. Si le preguntas a la gente, hasta la manera de hablar, decimos, ¿sabes que un día en el reino, cierto? Y con esos nos referimos a dónde? El cielo. ¿Qué es lo que entendemos por el reino? ¿Qué queremos decir con cuando comienza realmente? También lo podríamos preguntarlo de esta manera. ¿El reino de Dios ya está aquí o no? ¿Estás esperando por el reino o estás en el reino?
o el reino está aquí y tú estás afuera del reino. Hace una gran diferencia tu entendimiento sobre el reino de Dios. ¿Es tu entendimiento del reino de Dios en alineamiento con lo que dice la Biblia acerca del reino? ¿Dónde es que estamos? ¿Pudiera algunos decir, oyendo sobre esto, que sí estamos en el reino de Dios? Y esto es lo que Nicodemo también pensó. Él se sorprendió y por esto queremos estar seguros que estamos en el reino de Dios. Muchas personas hoy en día esperan algún día entrar en el reino de Dios y por eso preguntamos qué queremos decir cuando oramos. Así es como Jesús lo pone. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Alguna vez se han preguntado sobre este versículo? Jesús aquí está predicando sobre un periodo de tiempo, el periodo de tiempo de la predicación de Juan el Bautista. Él dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Esto no suena bien. Y luego la violencia está tomando el reino por la fuerza. Esto no suena nada bien. Esto suena como lo que está pasando en el Medio Oriente ahora mismo. ¿Qué tiene esto que ver con el reino de Dios y la predicación de Jesús? Comparemos este versículo con el versículo paralelo en Lucas capítulo 16. Lucas 16, 16 escribe de esta forma: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La predicación de Juan causó tal conmoción e interés entre la gente que la gente se congregaba para escuchar el mensaje y ser bautizados, y lo hacían con gran pasión y entusiasmo. Esa es la violencia de lo que habla ese versículo. Los violentos que arrebatan el reino por la fuerza significa que la gente estaba presionando para entrar al reino o ansiosos por escuchar el mensaje de Juan. Era alimento para sus almas porque le decía que el Mesías estaba aquí o muy cerca. El reino estaba cerca. La gente se estaba emocionando, bautizó a muchas personas, causó tal revuelo que la conferencia general del día, el Sanedrín, envió mensajeros a Juan diciéndole que escuchara y le hiciera preguntas. ¿Eres el Mesías o ese profeta? ¿Qué está pasando? Lo que pasó fue que Juan no estaba autorizado por los líderes oficiales de la denominación de la época. Juan era un predicador independiente y autosuficiente. Los líderes decían: ¿quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Y de dónde encajas tú en todo esto? Toda esta gente que venía, necesitamos averiguar qué está pasando contigo. Juan estaba predicando el reino y las gentes se esforzaban por entrar en él. Ahora que entendemos esta parte del versículo, mira lo que la primera parte dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿A qué se refiere cuando dice a la ley y los profetas? Se refiere al Antiguo Testamento, que está compuesto por los libros de la ley y los profetas. La enseñanza, la predicación, las instrucciones que está contenida en la ley y los profetas sirvieron hasta el tiempo de Juan. Y luego dice, desde el tiempo de Juan, desde entonces algo es predicado, el reino de Dios es anunciado. Juan predicó este reino. La predicación de este reino era algo nuevo y increíble. De hecho, nadie antes de Juan el Bautista había predicado el reino de Dios. ¿Sabían eso? Esto es lo que el versículo dice. Jesús estaba diciendo que la operación que estaba ejecutando antes era la ley y los profetas. Desde este tiempo de Juan, el reino de Dios empezó a ser predicado. ¿Por qué es que el reino de Dios no fue predicado con el Antiguo Testamento? Porque ese no era el tiempo de su llegada. Estamos buscando el tiempo que llegaría y ese no era ese tiempo. Pero Juan ya estaba cerca de su llegada, que él predicó que el reino estaba cerca. Jesús predicó lo mismo. Ahora sabemos dónde debemos buscar para la llegada y comienzo del reino de Dios. Nadie había predicado el reino de Dios antes. Juan el Bautista tuvo el único honor de ser el primer predicador de predicar el reino de Dios. Él dijo que el reino de Dios estaba cerca. Era tan impactante que la gente acudió a él y por eso es que vemos que el reino de Dios sufría violencia.
Había un interés masivo en este reino de Dios. Lamentablemente, ese interés masivo parece estar perdido entre nosotros por una variedad de razones. Malentendimiento del reino de Dios. No estás seguro de lo que significa, buscándolo aquí o allá o en otro lado. Y el interés de anticipación y el entusiasmo que caracterizaron la respuesta de esta gente en los días de Juan muchas veces falta. Con suerte podemos rectificar esto a entender la Biblia mejor juntos. Lucas también escribió lo siguiente en Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Han pensado sobre este versículo? Ahora que hemos definido algunos términos, tal vez tenga un poco más de sentido. Ya sabemos lo que el reino de Dios es y lo que significa. Aquí es el mismo periodo de tiempo y Jesús hizo esta sorprendente declaración sobre Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Vamos a pensar en esto y enfatizar lo que Jesús quiere decir aquí. ¿Recuerdan ustedes el profeta Enoc? Muchos no piensan de Enoc en esta forma, pero él era un profeta. Él profetizó sobre la segunda venida de Cristo, y esto lo podemos encontrar en Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo de este Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. El profeta Enoc fue trasladado y llevado al cielo. ¿Es Juan el Bautista mayor que Enoc? ¿Qué creen ustedes? Acuerdo a Jesús, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Acuerdo a Jesús, Juan es mayor que Enoc. ¿Y qué del profeta Elías? Elías tuvo un increíble enfrentamiento en el Monte Carmelo. Luego fue trasladado al cielo y tampoco vio la muerte igual a Enoc. ¿Es Juan el Bautista mayor que Elías? Sí lo es. También, ¿qué pasa con el profeta principal del Antiguo Testamento? ¿Quién sería ese? Moisés. Moisés es aquel de quien los fariseos estaban tan seguros que Dios habló a través de Moisés. Ellos eran expertos en conocer a Moisés, citando a Moisés. Ellos conocían a Moisés tan bien que ellos mataron al Hijo de Dios. Así es como ellos conocieron a Moisés. ¿Es Juan el Bautista mayor que Moisés? Quiero que piensen en esto porque fue a través de Moisés que Dios dio la ley. Moisés vio a Dios. Moisés pasó tiempo con Dios en las montañas. Y Moisés bajó de la montaña con su rostro resplandeciente. Moisés casi llegó a la tierra prometida. Murió por el incidente que tuvo, pero Dios lo levantó. ¿Y dónde está ahora? En el cielo. ¿Es Juan el Bautista mayor que Moisés? Definitivamente. Creo que ya entienden el punto. Escoge tu favorito personaje del Antiguo Testamento. Acuerdo a Jesús, Juan el Bautista es mayor. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por qué es Juan el Bautista mayor? Quiero dejar claro que Juan el Bautista no es mayor en estatus debido a algún logro o realización que hizo. Él no es mayor porque se vistió raro y comió una dieta extraña y vivió en el desierto. Eso no es lo que lo hace a él mayor. ¿Qué es lo que hace Juan mayor? Es simplemente esto. Es el mensaje que Dios lo usó para predicar. ¿Cuál era el mensaje? El reino de Dios. Así de altamente estimado es el reino de Dios según Jesús. ¿Lo pueden ver? Jesús no está tratando de hacernos ver a Juan de una manera que queramos honrar a Juan porque él es tan grande. No. Es el mensaje de Juan que Dios usó a Juan para predicar. Esto es lo que constituye la grandeza de Juan el Bautista. Es la grandeza de la obra que Dios hizo por medio de él. En otras palabras, el mensaje que predicó Juan es mayor que cualquier otra cosa que lo presidió. Espero que ahora puedas tener un poco más de apreciación en cuanto a la importancia del reino de Dios según Jesús. Ahora,
El resto del versículo debería tener un poco más de sentido. Juan el Bautista es el más grande, pero luego Jesús dijo esta cosa muy interesante. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Acabamos de pasar todo este tiempo exaltando a Juan el Bautista. Y luego Jesús dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan, quien es mayor que todos los profetas. ¡Wow! Hay algo importante de estar en el reino de Dios. Tú quieres estar en el reino de Dios. ¿Estaba Juan en el reino de Dios? Mira el versículo y piensa lo que el versículo está diciendo. Y pregúntate, ¿estaba Juan el Bautista en el reino de Dios? ¿Recuerda lo que Juan predicó? Juan predicó que el reino de Dios estaba ¿dónde? Que estaba cerca. ¿Dijo que el reino estaba aquí? No. Cuando determinemos el tiempo exacto del establecimiento del reino, será muy fácil responder si Juan estaba en el reino o no. Cuando Dios le habló a su hijo en Hebreos capítulo 1, versículo 8, él dijo que el cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sabes el momento en que Dios le dijo eso a su hijo? Era un día especial llamado el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, algo sucedió en el cielo. ¿Qué sucedió en el cielo? Lo que sucedió en el cielo es que Jesús ahora, como ser humano, fue glorificado e inaugurado como nuestro sumo sacerdote. En esa inauguración fue ungido y en esa unción el Padre le dijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Así que ahora Cristo reina con su cetro en este reino de justicia. Ahí fue cuando empezó. Por eso es que predicó que está cerca, está por suceder. ¿Cuándo fue que esto sucedió? Esto sucedió cuando Cristo fue ordenado como nuestro sumo sacerdote, gobernando en este reino de justicia. En todas partes donde ese reino gobierna, ahí es donde estaba el reino. Eso nunca sucedió antes. Esta es la primera vez en el evento de la historia en lo que respecta a la historia de este mundo. Ahora, por la primera vez, la humanidad tiene un sumo sacerdote en el cielo. Él gobierna con el cetro de justicia y por eso fue que Jesús predicó que el reino de Dios estaba cerca. Se hace la misma pregunta otra vez. ¿Estaba Juan en el reino de Dios? Él murió antes del día de Pentecostés. Él murió antes de que el comienzo del reino que él predicó estuviera muy cerca. Esto es a lo que Jesús se refería cuando dijo que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. En otras palabras, la experiencia de estar en el reino de Dios es de tal magnitud que la persona más pequeña en ese reino está en privilegio y bendición mayor que incluso Juan. Otra vez, en otras palabras, estar en el reino es mayor que predicar el reino. Y predicar el reino fue mayor que todos los profetas antes. ¡Wow! No creo que apreciamos o nos demos cuenta por completo de lo que significa estar en el reino de Dios. De hecho, generalmente el caso es, miramos hacia atrás a estos héroes y profetas del Antiguo Testamento y deseamos ser como ellos. Ellos no estaban en el reino de Dios porque no estaba establecido todavía. Ellos lo esperaban y ellos profetizaban acerca del reino. Ellos nunca llegaron a predicarlo. Juan fue el que estuvo más cerca de él. Él lo predicó. Eso hizo su obra que fuera más grande que todas las demás, pero él nunca llegó a verlo. Desde el día de Pentecostés, el reino de Dios está aquí. Esto es importante. Esto es tan importante. Lo decimos muy a menudo, malinterpretamos muy a menudo, no apreciamos o entendemos completamente lo que significa cuando la Biblia habla sobre el reino de Dios y el privilegio de estar en el reino de Dios y las bendiciones que podemos tener como miembros de ese reino. Ese es el punto que Jesús está haciendo en este versículo. Espero que lo puedan ver. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte
hasta que vean el reino de Dios. ¿Recuerdan leer ese versículo en el pasado? Continuamos al versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús dijo que habían algunos parados ahí que iban a ver el reino de Dios. La gente piensa que tiene que ver con el cielo y se pregunta, ¿qué significa eso? Porque todos en ese tiempo están muertos y el cielo todavía no está aquí. ¿De qué está hablando Jesús? Él no está hablando del cielo. Él está hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios estaba cerca. Los llevó a la montaña y, recuerde lo que pasó, era el monte de transfiguración. El monte de la transfiguración fue un adelanto del reino de Dios. Esto es como el reino de Dios se ve, testificado por la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías. Era un adelanto de algo que vendría pronto. Fue algo que Pedro, Santiago y Juan, el apóstol, llegarían a experimentar. No iban a morir antes que pudieran experimentar el reino del cielo o el reino de Dios. Por eso dice que algunos que están parados aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Para clarificar, ver el reino de Dios es experimentar el reino de Dios o entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios no se trata de ver un reino físico, como si estuviera en un cierto lugar. Ver el reino es experimentar el reino, es estar en el reino. ¿Vivieron Pedro, Santiago y Juan hasta el día de Pentecostés? Por supuesto. Esta experiencia fue un anticipio de lo que sucedería el día del Pentecostés, porque en ese día Jesús fue glorificado. ¿Y dónde? En el cielo. Enseguida que fue glorificado, derramó su espíritu sobre su pueblo en la tierra. Ese espíritu es el gobierno de Jesús. Es un reino de justicia. Eso es lo que constituye el reino. Por esta razón Jesús predicó y dijo, escuchen, cuando vayan a predicar, díganle a todos que el reino está cerca, prepárense, el reino está cerca. Esa predicación tuvo efecto porque en el día de Pentecostés, ¿cuántas personas entraron al reino? Hechos 2, versículo 41 nos dice, así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas entraron al reino de Dios. ¿Saben cómo entraron al reino? Pero les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el reino de Jesús. Por esta razón es vital entender que el Espíritu Santo no es otra persona diferente a Jesús. Solo por medio del Hijo gobierna Dios en su reino. ¿Pueden ver cómo la verdad sobre el Padre y su Hijo es vital para entender el reino de Dios? El Espíritu no puede ser nadie más. Esta imagen es muy clara. La imagen del reino de Dios, el día de Pentecostés. Recuerde que cuando Jesús bajó de la montaña de la transfiguración con sus discípulos y le dijo que no le contaran la visión a nadie hasta después de la resurrección, ¿sabes por qué? Era porque la visión era sobre algo que sucedería después de la resurrección. Ese algo era el día del Pentecostés. El cielo reconoció este logro notable en el plan de salvación de una manera muy marcada. Aquí está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 a 10. Ahora, el contexto aquí es esta mujer que tiene un hijo que Satanás quería devorar, pero él es arrebatado a Dios y a su trono. Esta es la ascensión de Cristo y aquí está lo que le sigue. Versículo 9 al 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque así lo ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Lo ven? Cuando dice que ahora ha venido la salvación, esto es un particular en el tiempo.
¿Cuándo es ese ahora? Si han estado escuchando, ¿en qué momento llegó la salvación? ¿En qué momento se logró la salvación? ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz lo que dijo? Consumado está. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahí dijo, consumado es. El plan de salvación estaba consumado o terminado. ¿Qué pasó después? Él tuvo que resucitar de los muertos, ir al cielo y fue glorificado. Cuando Él fue glorificado, eso marcó el comienzo de su sacerdocio, el comienzo de su reinado como Rey de Justicia. Su reino comenzó inmediatamente, derramó su espíritu, su vida sobre su pueblo, y ahora el reino está aquí. El cielo lo reconoce. Este es el tiempo. Cuando dice, ahora ha venido la salvación, ¿eso significa que estaba allí antes? No. Cuando dice ahora, sucede cuando el ahora se pretende. No sucede en ningún otro momento. Siguiendo esto, dice en el contexto, la razón por la que esto es así, o la evidencia de ello, dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. La evidencia que el reino de Dios está aquí es que el acusador es arrojado. ¿Arrojado de dónde? Arrojado del cielo. Esto está hablando del lanzamiento de Satanás que sucedió después de la ascensión de Cristo. Es similar a lo que pasó en el principio cuando Lucifer y sus ángeles fueron lanzados en la rebelión alrededor del tiempo de la creación. El contexto aquí lo hace claro. Esto fue una expulsión de cuando Cristo ascendió. Esto es lo que sucedió. Y déjame explicar. Cuando Cristo regresó al cielo, regresó como un ser humano victorioso, el nuevo representante de este mundo. Hasta ese momento, ¿quién era el representante de este mundo? Era Satanás. ¿Y saben por qué? Él usurpó eso de Adán, quien se lo entregó. Si recuerda la historia de Job, Satanás fue al cielo y Dios le preguntó de dónde vienes. Y él le dice, he venido de caminando arriba y abajo en la tierra es mía. Y después luego Dios le dice que se vaya, ¿eso no es tuyo? ¿De qué hablas? No, Dios lo reconoció como así. Por 4000 largos años, Satanás fue el acusador de los humanos hasta que Jesús regresó al cielo como un ser humano victorioso, glorificado en nuestro nombre. Satanás perdió esa posición y ahora tenemos el reino de Dios disponible en la tierra una vez más. Todos los que estén dispuestos pueden unirse al reino de Jesús. Aquí hay 4 cosas mencionadas en este versículo y se mencionan aquí que el cielo lo reconoce con voz alta. Juan dijo, no es una voz suave, un susurro. Esto es una noticia de último momento. Noticias de último momento universales. Ahora ha llegado. Primero, la salvación. Segundo, el poder. ¿Qué es el poder? Fue lo que Jesús le prometió a sus discípulos, como leímos en Hebreos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que fue en el día de Pentecostés. Tercero, el reino de nuestro Dios. Y por cuarto, la autoridad de su Cristo. ¿Saben lo que es la autoridad de Cristo? Es el reino y gobierno de Cristo. Ese es el cetro de justicia. Esa es la vida del Hijo en el día de Pentecostés. Esto es la proclamación. Este es el poder que se ve en el día de Pentecostés. Esto fue un logro mayor en el plan de salvación. Este es el plan de salvación cumplido ahora y Satanás derrotado. Esto es lo que estaba sucediendo en el cielo en el día de Pentecostés. No apreciamos el día de Pentecostés suficientemente porque desde ese tiempo ese reino está aquí. Aquí es como lo pone el apóstol en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Estaba Pablo hablando de eso como algo futuro que sucederá y que deben esperar? No, es un hecho consumado. Ha sucedido.
Él nos ha librado, Él nos ha trasladado al reino de su Hijo. Los creyentes en Jesús que se someten a su gobierno y a su autoridad son parte del reino de Dios. Claramente, antes de ese tiempo estaban afuera del reino. Estaban en el poder de ¿qué? ¿Qué es lo que dice el versículo 13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí están los dos lados. El poder de las tinieblas. ¿Y de quién es este dominio? De Satanás y el pecado. Y también tenemos el reino del Hijo. ¿Qué tipo de dominio es ese? Es el dominio de justicia. Es el gobierno de la justicia. Entonces el tiempo es muy claro y espero que lo puedan ver. El reino de Dios y el reino del cielo son todo acerca de Cristo. Se llama el reino de su amado Hijo. Esto no es otro reino, un reino competidor. El reino de su amado Hijo es el reino de Dios, es el reino de justicia. Así lo reconoció el Padre cuando dijo que el Hijo tiene ese cetro. Esto es la autoridad y el gobierno de Dios a través de su Hijo. Ahora, cuando se hace la pregunta, ¿estás en el reino? Ojalá entiendas lo que eso significa. ¿Es tu vida lleva a cabo bajo el reino y autoridad de Dios? ¿Se manifiesta la voluntad de Dios en tu vida? Si es así, estás en el reino. Si no, no importa cuánto afirmes que estás en el reino. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces las cosas que yo digo? Si Jesús es Señor, es el Rey y gobierna en tu vida responde y corresponde a su gobierno, liderando y dirigiendo. Hay muchas personas que claman estar en el reino de Dios y no lo están. Por eso debemos estar en alertas al engaño. Si no crees esto, solo tienes que recordar las palabras de Jesús. ¿No dijo Jesús también que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos hecho todas estas cosas impresionantes? ¿Y qué dijo Jesús? Nunca te conocí. Esto es autoengaño. Yendo a Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Aquí es donde encuentras el reino. No es un lugar, no es una localización, no estás lejos, no está en el futuro. El reino de Dios comienza cuando Cristo reina y gobierna en el interior. Quiero ser claro, solo Cristo constituye la presencia del reino de Dios. Por eso hoy tienes un engaño que reemplaza a Cristo por otra persona. ¿Lo puedes ver ahora? Si es otra persona, ¿es entonces el reino de Dios? No. El reino de Dios está adentro. Eso es bien claro cuando nosotros vemos las palabras de Jesús que comenzaron en el día de Pentecostés. El reino de Dios no viene con rituales. El reino de Dios no viene con ejércitos y conquistando otras naciones como esperaríamos. No deberíamos pensar en el reino de Dios como los reinos de este mundo. Sin embargo, muchas veces lo hacemos. El reino de Dios está dentro o entre ustedes. Es la misma cosa. Entre ustedes significa a su alcance. Comienza dentro. Es cuando el reino y el gobierno del pecado y del yo es destronado y Cristo comienza a gobernar. Ese es el reino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo pacto. Ese es el reino de justicia o el reino de la gracia. ¿Entienden lo que está diciendo y qué quieres decir cuando oras que venga tu reino? ¿Hace diferencia? Sí, hace una gran diferencia. Y adivina qué, aquí está. Es cuando dices, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Y sabes dónde esto empieza? Aquí. Estás orando para que tú estés en el reino de Dios y su voluntad se cumpla en ti. ¿Sabes que la voluntad de Dios se cumple en la tierra como está en el cielo a través de lo que están en su reino? ¿Ya puedes darte cuenta de eso? Cuando oramos que se haga tu voluntad, es como si quisiéramos recordarles a Dios o darle permiso. Por favor, haz lo que quieras en la tierra. Queremos que hagas lo que quiera. Eso es lo que queremos decir. ¿Crees que Dios está esperando que le diga eso?
Orando la oración del Padre Nuestro tiene que ver contigo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Estoy tratando con nuestra concepción, nuestra expectativa cuando oramos. Decimos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra. Queremos que se haga tu voluntad. Aquí está la primera tierra que debe suceder. Dios tomó a Adán del polvo de la tierra. Aquí es donde el reino de Dios tiene que estar primero. Así que cuando ores, espero que entiendas lo que significa. Venga tu reino para que se haga tu voluntad en mi vida como es en el cielo. Y cuando tu voluntad está en mi vida y en la vida de todo tu pueblo, así es como se lleva tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Lo estás entendiendo? Así es como se expanda el reino de Dios. El reino de Dios no se trata de que Él muestre poder y obras poderosas en la tierra. El reino de Dios se trata de gobernar en los corazones de su pueblo, donde el Rey Jesús, el Rey de la justicia, reina y gobierna. Esa es su voluntad llevada a cabo en la tierra. Vaya, el Padre Nuestro adquiere un significado completamente diferente ahora, ¿verdad? Queremos orar con inteligencia. Podemos resumirlo de esta manera. El versículo del Nuevo Testamento que estamos familiarizados es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Eso es lo que es. Ese es el reino del Rey Jesús. Ese es el reino de justicia, el reino de gracia y el reino de la gloria. Es un reino de vida. Así es como Cristo reina. Él te imparta su vida. Por eso no puede ser otra persona o no puede ser otra cosa. Quiero resaltar el peligro del engaño en este punto. Aquí hay otro verso con el que estás familiarizado. Incluso es una canción. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Hay que hacer comentario o ya se entiende? ¿Ya lo ven? Se piensa que este versículo significa buscar y hacerte seguro que un día estarás en el cielo. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo buscar primeramente el reino de Dios. Antes estaba cerca, pero ahora está aquí. Desde el día de Pentecostés, lo que Jesús está diciendo es esto: haz la prioridad de tu existencia de estar en el reino de Dios. Busca esto sobre todo, antes de todo. Haz esto la prioridad de tu vida, asegurándote de estar en el reino de Dios, porque está aquí. Tú puedes entrar en él. Todo lo otro no importa tanto, porque cuando estás en el reino de Dios, cuando estás bajo el reinado del Rey Jesús, esto es lo que dijo Jesús: el más pequeño que está en el reino de Dios es mayor que Juan. Es un gran privilegio estar en el reino de Dios y tener el reino y gobierno de Dios en tu vida. Así es como el reino de Dios crece y se expande en este mundo. Busca primero el reino de Dios. Por eso se expresa esto de esta manera y es ahora cuando vemos algunos peligros sobre esto. El apóstol Juan, quien estaba en el reino, porque estaba allí en el día de Pentecostés, nos dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad son los sellos distintivos del reino de Dios. Es el reino de la gracia donde el rey, que es la verdad, reina, el rey Jesús. La ley fue dada por Moisés. Ahora voy a hacer una pregunta porque tengo que abordar esto. ¿Trajo Moisés el reino? Moisés no trajo el reino porque ese no era el tiempo del reino, ni siquiera predicó el reino. ¿Qué vino por medio de Moisés? La ley. Así que aquí está la pregunta. ¿Puede la ley traerte al reino de Dios? La ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En otras palabras, la ley no te da acceso al reino de Dios. Sin embargo, así es como mucha gente piensa. Eso es lo que mucha gente cree. ¿Recuerda a Nicodemo? Eso es lo que él pensaba. Él era un excelente guardián de la ley. Él se consideraba que era parte del reino. Él es un hijo de Abraham. Por eso él no entendía lo que Jesús quería decir. ¿Quieres otro ejemplo? Otro fariseo que tocando la ley era irreprensible. ¿Recuerdan de él? Que era Pablo. ¿Le dio eso acceso al reino de Dios? No. La gracia y verdad vinieron por Jesús. El reino de Dios es solo accesible por el Rey Jesús. Él es tu único acceso, la única forma que puedes entrar.
El reino de Cristo es lo que constituye el reino. No es el reino de nadie más. No es el reino de nada más. No nada aparte ni nadie aparte de Cristo. Solo Cristo puede dar esa gracia y verdad. Ahora puedes entender por qué Satanás tiene multitud de engaños cuando se trata de quién es Dios y quién es su Hijo. ¿Sabe lo que está haciendo? Está luchando contra el reino de Dios. Está impidiendo que la gente lo vea, de entenderlo, de entrar en él. Por eso dijo Jesús, busca esto como lo más importante. Asegúrate de buscar el reino de Dios primero. Los judíos se apegaron a sus formas y tradiciones, apoyando a Moisés, pensando en que tenían la razón. La mayoría de la gente se pusieron de su lado solo para estar seguros. Mataron al Hijo de Dios. Y la misma cosa está pasando hoy. Miremos a Mateos 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis al reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos, los hipócritas, los expertos de la ley, ellos cerraron el reino de los cielos. ¿Cómo es que lo hicieron? No tomaron un candado y una cadena y subieron al cielo y cerraron la puerta. El reino de los cielos es la regla y reinado de Cristo. Ellos estaban impidiendo el acceso al reino de los cielos a la gente. ¿Y sabes cómo? Al prohibirle a la gente seguir a Jesús. Él no es reconocido. Él es un falso maestro. Él es un falso Mesías. No vayas a escuchar. No vayas a esas reuniones. Te engañarán. ¿Suenan familiar? No hay mucho que haya cambiado. La predicación del reino de Dios hoy se encuentra con la misma respuesta de los escribas, fariseos, hipócritas que arremetan contra el reino de Dios y no entran ellos mismos. Esos que quieren entrar, ellos prohíben. Este versículo tiene que tener alguna aplicación hoy y lo tiene. Si en la iglesia hablas sobre el Hijo de Dios, te expulsan, te tildan de hereje, te tratan con frialdad, te cortan el paso. Todos estos son intentos exactamente de la misma manera de lo que Jesús estaba hablando. Estos son los intentos de no entrar al reino de Dios o permitir que otros entren. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, la predicación de la verdad del Hijo de Dios, es el ingrediente principal del reino de Dios. Como lo dice en Hebreos 1, versículo 8, mas del Hijo dice, es para el Hijo. Cuando enfatizas el Hijo, enfatizas la autoridad del Hijo como el Hijo unigénito de Dios. Ese es el ingrediente activo del reino de Dios. ¿Lo entiendes? Ese es el nuevo pacto. El reino de Dios es reemplazado por la predicación y enseñanza de muchas personas con la ley y los profetas. ¿Quieres el reino de Dios? Aquí está la ley perfecta. Obedece la ley y así es como puedes tener a Cristo. No puedes reemplazar a Cristo con algo y no lo puedes reemplazar con alguien. La Trinidad dice que no es Cristo quien vive dentro, es alguien llamado Dios del Espíritu Santo. Destruye el reino de Dios. ¿Puedes verlo? No puedes tener el reino sin el rey. Tengan cuidado con el engaño. A luz de esto, aquí está. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Lo entienden? Este evangelio, dice Jesús, no otro evangelio, no una invención, porque hay mensajes falsos que distraen y se oponen y que pretenden ser el evangelio. Es este evangelio del reino que será predicado y luego vendrá el fin. Ese es el testimonio a todas las naciones. ¿Y sabemos cómo será predicado este reino? Por aquellos que están en el reino. Es predicado por el reino manifestando su testimonio y poder en las vidas de sus ciudadanos. Por eso dice que será predicado en todo el mundo para testimonio. Lucas 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Este es el placer de Dios. Si piensas que entrar en el reino es difícil, lo que sea que hayas hecho, cualquier error no te permite calificar, déjame decirte algo. El placer de Dios es tal el reino. Esa es su voluntad y su deseo. Lo encuentro muy alentador y reconfortante cuando Jesús dice aquí, no temáis, manada pequeña.
No se sorprenda de que entre la familia de los creyentes profesantes, como la nación judía era, solo un pequeño rebaño realmente terminó en el reino. Esto es porque no cayeron en el engaño de todos los malentendimientos sobre el reino. Lo mismo está sucediendo hoy en día. El reino de Dios es el gobierno y reinado de Dios a través de su Hijo. Ese es su dominio. ¿Está Él gobernando en tu vida? Esta es la pregunta. Espero que lo puedas entender un poco mejor. Puedas experimentar algo más elevado. Puedas orar con más inteligencia y entendimiento. Puedas predicar con más entendimiento y puedas discernir lo que se está predicando. Tratemos de resumir esto un poco. Antes de la cruz estaba la ley y los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Cuando Juan bautizó a Jesús, desde ese tiempo Jesús empezó a predicar y dijo que el reino de Dios estaba cerca. Hay una transición de la ley y los profetas dando paso al reino. Por esta razón se empezó a predicar sobre el reino de Dios que estaba cerca. Durante el ministerio de Cristo y sus discípulos, ellos todos predicaron que el reino estaba cerca. Esto lo transaccionó y se convirtió en el día de Pentecostés, que el reino ha venido. El cielo lo declaró. Cristo fue ungido como el sumo sacerdote de su pueblo. Derramó su espíritu en la tierra. Ahora comienza el reino de Dios. Todos esos que están en el reino son gobernados por Cristo. Ahora estamos viviendo durante el reino de Dios y tenemos que determinar si estamos en el reino o no. Ahora sabemos lo que Jesús quiso decir cuando dijo que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio. Hoy en día, durante el tiempo del reino de Dios, la mayoría todavía están predicando la ley y los profetas como si el reino no estuviera aquí. No se está tratando de criticar la ley ni a los profetas. Ellos dan testimonio de la verdad del reino, pero hay que progresar y llegar a donde puedes predicar el reino. ¿Saben por qué muchos no predican el reino como Jesús lo predicó? Porque no lo entienden. No saben nada al respecto. Para ellos es una idea extraña, como los judíos. Creen que es esto, aquello y lo otro. Son expertos en mantener la ley y, sin embargo, están fuera del reino. Tengan cuidado con aquellos que no están predicando el reino de Dios. Y con esto vamos a concluir con una oración. Gracias Dios por esta presentación que se hizo, gracias por esta enseñanza sobre el reino tuyo, que por medio cual tú reinas por medio de tu Hijo Jesús. Te pido que este mensaje pudiera ser entendido y sea repartido para que empezando este año podamos nosotros tener una mejor concepción de lo que es el reino tuyo y que lo que significa estar en él y que tú puedas gobernar en cada una de nuestras vidas por medio de tu Hijo, el Rey Jesús. Te pido que nos ayude en todo este año que nos pueda dar y que podamos trabajar para ti y tu Hijo y que nosotros podamos ser bendecidos y bendecir muchas personas por medio del Espíritu tuyo. Te damos gracias en todo en nombre de Jesús. Amén. Espero que puedan tener una mejor comprensión de lo que significa el reino de Dios y no solamente un dicho, pero que sea algo personal para cada uno. Es un tema que me gustó mucho y un tema que no creo que me vaya a cansar de oír y un tema espero poder ampliar un poco más y podamos entrar un poco más durante el resto del año, un poquito aquí y un poquito allá. Bueno, tengan un feliz sábado y un feliz resto del nuevo año. Hasta la próxima. Bye.